Entre Amigas, el podcast. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Amigos. Yo soy Lee. Hola, Lore. Hola, Lee. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Listas? Listísimo. Bueno, pues hoy estamos muy contentos porque hoy tenemos una historia que no solo inspira, sino transforma y va a cambiar vidas. Ella es una mujer que fue una atleta apasionada del deporte, con una vida en movimiento, una vida muy resuelta, hasta que un accidente cambió su rumbo por completo. Ella es Coco. Coco, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy no solo hablaremos de lo que pasó, sino cómo se ha reconstruido a través de su fortaleza, de la resiliencia y de lo que ha aprendido a vivir hasta el día de hoy. Coco, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta que se nos hizo, Coco. Y al fin, queremos saber de tu historia, Coco. ¿Cómo estás, Coco? Para empezar. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecer por la invitación a su podcast y bueno, y bienvenidos a mi casa porque al final los traje para acá. Claro, la verdad es que está muy padre porque nos está enseñando todos sus trofeos, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero primero, Coco, vamos a lo primerito. Cuéntanos quién eras tú antes de que todo esto pasaba. ¿Quién era Coco antes de todo eso? Sí, pues yo empecé bueno, ¿quién era? Pues en general es complicada la respuesta, ¿no? Pero a lo mejor la pregunta va dirigida a qué es lo que hacía, ¿no? Y bueno, yo empecé entrenando triatlón a los 18 años más o menos. Y bueno, al final terminé súper metida en el deporte, en el triatlón específicamente, y empecé a entrenar gente. Entonces ya mi vida al final se volvió, pues todo giraba alrededor de eso, ¿no? Y bueno, tú estudiaste para hacer todo, o sea, el triatleta. No, yo estudié biología. Ajá. Pero, Nada que ver. Nada que ver. Pero durante la universidad empecé entrenando niños. O sea, yo entrenaba triatlón y empecé a entrenar a algunos niños y así pues llegaron los adultos. Por una u otra razón dejé pues más bien nunca ejercí como bióloga. O sea, terminé la carrera y ahí se quedó y empezó todo el triatlón y luego ya hice un certificado de entrenadora y me clavé y ahí me quedé. Coco, y una pregunta, ¿a ti te gustaba desde chiquita el deporte? Sí, ¿Cómo fue? Yo empecé en el deporte por el patinaje en hielo. Ahí hay una foto de que está muy chiquita patinando. Y fueron como 8 años en el deporte que fue muy difícil, o sea, no era nada más de que iba a patinar, sí era un deporte llevaba mucha disciplina, entrenábamos a las 5 de la mañana antes de ir a la escuela, llegamos a nacionales, o sea, sí estuvo como muy clavada en el patinaje y ya llegó un punto donde me harté y fue que conocí el triatlón. Y en ese... Pero diferente, ¿no? Totalmente de estar todo el tiempo patinando, Sí. ahora ya. Sí, de patinaje que es todo artístico y todo es un ambiente muy femenino y muy... Pues no sé, no es hostil la palabra, pero a lo mejor un poco más reservado cuando llegué al triatlón y era pues más hombres, mujeres, todos, sí, aquí ganaba el que llegaba primero, no ganaba el que lo hacía más bonito, entonces Claro, dije, no, Es muy competitivo, Dije, ¿no? esto es Hablando, como muy que el patinaje era competitivo. muy competitivo. sí, el patinaje es competitivo desde que eres chiquita, desde el calentamiento ya te vieron feo y en el triatlón, pues no, la verdad es que mucha gente va a terminar, o sea, son pocos los que van a competir y que van en serio a ganar o a un lugar, ¿no? Se inscriben, Sí. no sé, 10,000 y ganan de diferentes categorías unos 20. Entonces, pues sí, al final el patinaje vas a competir y en el triatlón encuentras gente que nada más va a disfrutar, entonces el ambiente se vuelve más relajado. Claro. Y bueno, digamos que eras una niña. Cuéntanos tú, ¿eres una niña inquieta o solamente hacías el patinaje por disciplina, porque te lo inculcaban en tu casa, que hacer un deporte o te encantaba? Porque me encantaba el patinaje, sí. Ya sabes, empezó con la telenovela de agujetas de color de rosa. Abrieron la pista de hielo, nos metimos y ya de ahí ya nos superclavamos en el deporte, nos encantó y ya toda mi vida amé el patinaje hasta que conocí el triatlón. Muy ¿Tienes bien. hermanos, Coco? Tengo un hermano, nada más. Y a las Sí. dos les apasionaba el Sí, patinaje. las dos patinamos desde chiquitas, sí. ¿Qué tal? Siempre juntas. Y también el triatlón, o sea, también nos cambiamos juntas al triatlón. Al sí. mismo tiempo. Ella se cambió un poco, más bien ella se salió del patinaje, yo seguí patinando como 2 años más y después ya entramos al triatlón juntas. Pues ya encuéntrame, la relación con tu hermana es padrísima. Sí. Desde chiquitas, ¿no? Compartiendo Sí, pues digo, desde chiquita ya sabes que te peleas muchísimo. Sí, sí. Más bien eran puras peleas y ahorita sí ya es una muy buena relación. Ay,
Oye, Coco, ¿y en qué momento se vuelve esto como algo más allá de apasionante del deporte, algo ya rutinario, como de verlo de forma de vida, de pues ya como un trabajo, ¿no? ¿En qué Sí. momento se vuelve a decir, ya voy a hacerlo formal esto? Pues mira, de empezar a entrenar, ya llevaba mucho tiempo, ya estaba compitiendo en forma, ya estaba ganando. Y luego llegó te digo, entrenaba niños que fueron así de amigos de, ay, entrena a mi hijo, no sé qué. Y bueno, pues órale, entonces, formé un grupo de niños. Y de ahí como que ya me empecé a especializar un poco más, empecé a certificarme. Y luego llegaron adultos, amigos míos que entrenaba y me decían, ay, entréname, yo entreno contigo. Y pues iba a la bici, ya, yo voy contigo. Y así. Y se fue haciendo un grupo cada vez más y cada vez más grande. Y la verdad es que terminó siendo un grupo muy grande. Pero pero fue como muy orgánico y en realidad es que llegó, o sea, económicamente lo que tenía que llegar. Nunca fue como, me voy a dedicar a esto. Era como que llegaba y dije, no, pues aquí es, o sea, ya está fluyendo y O sea, lo digamos dejé que lo fluir. económico no te movían otras cosas. Sí, digo, sí, en algún momento era importante porque, pues sí, al final quería apoyar a la familia también y pagar algunas cosas y hacer, pero la verdad es que también fue más bien que me gustaba hacerlo y lo podía compartir y me dejaba de costar algo que yo de todos modos estaba haciendo, ¿no? Entonces, después llegaron patrocinios y al final ya se volvió algo mucho más, Profesional. pues sí, más profesional que, sí, al final ya estaba ahí metida hasta el cuello. Claro. ¿Y en qué momento, Coco, empiezas a conocer a tu esposo en ese inter antes de... Sí, ¿También él es deportista? ujú. A mi esposo lo conocí cuando, uy, hace como 18 años más o menos. Estaba en un triatlón y él me vio y creo que su mamá conocía a mi abuelita. Y así dijo, ay, es la vista de no sé qué. Y ya después me buscó en Facebook y empezamos a entrenar juntos. Y le dije, ay, sí, yo voy a, sí, pero fue hace 1000 años, o sea, mucho antes de lo que te estoy platicando, porque yo estaba, en la universidad todavía. O sea, él donde puso el ojo, Sí, puso la bala bandera. sí, por ¿no? supuesto. O sea, Él sí ya, como dice, él me fue a escoger al kinder, porque sí, esto. así lo tenía. Y me buscó, empezamos a entrenar juntos y ya de ahí ya nos separamos. Hasta el día de hoy. Sí. Padrísimo, Coco. Pepa, bueno, la verdad es que es un súper interesante lo que nos estás contando de toda tu historia de los premios. Digo, si nos centráramos en hablar de todos los premios, creo que tendríamos que hacer Sí, no. otras 3 4 podcasts, porque son muchísimos. Pero bueno, adentrándonos un poquito más a lo que queremos hablar, a tu tema emocional, ¿qué fue lo que pasó, Coco? Todo iba muy bien hasta Ujú. que, ¿qué pasó? Sí, fue en el 19 de septiembre del 2021. Yo iba a entrenar en la mañana como todos los sábados con mi equipo. Salimos, me acuerdo que del TEC de Monterrey, es lo único que recuerdo de ese día, porque salimos de un lugar que nunca salíamos. Arrancamos en el TEC, no me acuerdo, creo que 4 amigos, íbamos a ver al resto del equipo en Atlisco, entonces nos fuimos del TEC a Atlisco, y llegando a Atlisco íbamos a ir hacia Cuautla, ¿no? Nos tocaban 6 horas de bicicleta ese día. Llevamos como 1 hora y en una parte de la carretera, yo creo que, te digo, no recuerdo nada de ese día, no recuerdo, lo único que me acuerdo es de dónde salimos, que fue el TEC, pero todo lo demás está a oscuras. Yo no sé si iba en la aerobarra, bajé la cabeza, pero había un coche estacionado en el acotamiento, que es donde rodamos las bicis. Estaba el coche estacionado, no lo vi y me estrellé contra él y pues, perdí la conciencia. Este llegaron todos los que estaban rodando conmigo, que me fueron alcanzando y y pues ya me llevaron al hospital. Una amiga que estaba ahí rodando con nosotros es anestesióloga, entonces Pudo. sí, ella como hacer que los supo primeros manejar auxilios. cómo hacer todo, llamó a la ambulancia, o sea, como que cuando yo llegué al Ángeles ya tenía el séquito de doctores porque ella trabaja en el Ángeles, entonces al final fue como que mucha ayuda que estuviera ella ahí. Sí. Y bueno, ya llegué al hospital y pues sí, estaba completamente inconsciente y sí, con el pulso bajísimo, entonces me tuvieron que intubar inmediatamente y estaba, se cuenta, saliendo el COVID, o sea, estábamos como al final. Entonces, ese tema de la intubación era como muy la muerte, ¿no? Entonces, para Porque Mario, cuando Sí, llegó, escuchar eso era como... sí, cuando llega Mario, le dicen, no, pues la tenemos que intubar, no sé qué, pero ¿por qué intubar? O sea, ¿por qué llegaron hasta... porque ya no podía, o sea, ya no estaba respirando por mí misma.
digamos que al momento del impacto, ¿qué fue lo que Lo que sucedió? pasa es que a mí, o sea, a la hora que choqué, yo creo que el casco, la cabeza se me echó para atrás y se me rompieron las cervicales, las C6 y las C7. Entonces, me, bueno, eso fue una de las lesiones que tuve, porque si te leo el diagnóstico, sí son Sí, como sí, 1000, no, o sea, se me rompieron así ¿De las las más costillas, Sí. pues la más grave, o sea, fue una fractura así, no fue la más grave definitivamente, pero pues fue la que deja secuelas, ¿no? Sí, aquí la pierna se me abrió, también la cara la tengo aquí una cicatriz, ¿qué más? ¿Tú no recuerdas este momento? O sea, hace ratito comentabas que ibas así en la bici, en el acotamiento encontraste a un coche que no lo pudiste ver. Mm. Pero es que no, yo no recuerdo nada de eso, o sea, es lo que a mí me han contado, o sea, no me acuerdo de ese día, me dijeron, estábamos en la trip y pasó en este lugar y pasó esto, o sea, todo me lo contaron, yo no recuerdo absolutamente nada. Sí. Tú despertaste Yo desperté como 15 días después y pues sí, mi familia no sabía si iba a haber, o sea, cómo iba a despertar, si iba a haber daño neuronal, si iba a haber pérdida de memoria, nada, no sabían. Este, y bueno, despierto en el hospital y no, pues no sabía ni qué onda, estaba como en pesadilla, yo sentía como que no sabía distinguir entre la realidad y lo... o sea, sí te intubaron esos 15 días Ajá, me pusieron en coma. en coma para la intubación y para todo el proceso. Creo que cuando los ponen en coma es porque sí tienen que hacer que el cuerpo se vaya desinflamando poco a poco, ¿no? Exacto, Igual. tenía el cerebro muy inflamado, sí. Ujú. Y despiertas, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? ¿Te espantaste? Sí, estaba ¿Ese miedo? asustada, no sabía cómo, o sea, no podía mover absolutamente nada y tenía la mano, el brazo de hecho sí medio lo podía mover, pero estaba amarrado. Yo creo que me lo amarraban porque a lo mejor inconscientemente me quería Era lo que- arrancar o no sé, Sí. pero sí, el resto del cuerpo no podía mover absolutamente nada por debajo del cuello. Entonces sí era como, ¿qué está pasando? No, no, pero fue raro porque como que, como que sabía, quería huir de ahí, pero al mismo tiempo decía, no, pues no me puedo mover, o sea, estaba consciente de que ya no me podía mover. Algo había Sí, pasado. sí, sí, ¿Y sí. estaba tu esposo ahí contigo cuando despertaste? No, es que yo no me acuerdo ni cuándo desperté, o sea, me acuerdo que era como que desperté como varias veces, no sé si me explico, no me acuerdo como que ya, no, fue como que de repente era sueño, de repente era pesadilla, de repente, Y no me aparte con acuerdo. tanto Me medicamento. acuerdo que había un Sí, celular que vibraba y había una enfermera y le decía, soy un celular. No, le decía, pásame mi celular. Me decían, es que no hay un celular. Y decía, es que es el aparato del hospital que sonaba como si vibrara. Pero yo Lo quería como, confundías con ajá, celular. yo quería como hablar con alguien, hablar con mi esposo, hablar Sí, con... de qué pasó Sí, exacto. exactamente. Y sí, me acuerdo que cuando pude hablar con él y me dijo, chocaste en la bici, estás en el hospital, como que dije, ok, ya entendí qué pasó, porque no entendía qué es lo que estaba pasando. Claro. Mm. Qué miedo, qué incertidumbre el despertar y no saber dónde estás. ¿Cuánto tiempo te tardó en asimilar que te había pasado un accidente bastante grave? Pues es que yo no sé, yo creo que la compresión se va dando con el tiempo, porque nunca fue un shock, me explico. O sea, al momento de despertar dije, ok, sí, no me puedo mover. Y al otro día, o sea, sabía que era lo que estaba pasando, me explicó. Cuando llegó el doctor y me explicó, tienes una lesión medular, como que yo ya entendí, dije, ya sé qué es, o sea, no le tengo que preguntarme de, no, voy a volver a caminar. Ya como que asumí, dije, aparte que me va a contestar, me va a decir que sí, me va a decir que no, cuando ni siquiera él sabe, ¿no? Tu nivel de Entonces, aceptación es muy fuerte, ¿no? no, pues O sea, ¿estabas tranquila desde ahí? Sí. ¿No estabas frustrada, enojada, decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me no, pasó a mí ¿Qué se que puede yo hacer? soy profesional en la bici? Claro. ¿Por qué no, la verdad es que no. O sea, mucha gente me decía, por ejemplo, platiqué con una persona que había tenido un accidente igual, una lesión medular, y me dice, seguramente ahorita estás con él, ¿por qué a mí? Y la verdad es que nunca me metí en ese lugar, no sé por qué. Ahorita que dijiste tu nivel de aceptación es muy alto, yo no lo considero así porque siento que la aceptación ha sido lo que más trabajo me ha costado en todo este proceso, pero a lo mejor dentro de las cosas sí tienes razón, o sea, sí me acuerdo que mi primera reacción fue como agradecer, como decir, ay, qué bueno que, yo no sé por qué pensé en mi hija, dije, qué bueno que no le pasó a mi hija. Y ahí, o sea, inmediatamente pensé en mi mamá y dije, ay, mi mamá, quiero ver a mi mamá. Luego, agradecer que
pues no sé, empiezas a agradecer otras cosas y creo que es lo que te va salvando pero no me daba cuenta, o sea, después de que ya hice conferencias y he grabado podcast y escribí el libro, entendí que la gratitud había sido lo que me había hecho tener esa actitud, o sea, Digamos, te fijaste en lo que tenías y en lo que ujú. no, en lo que te faltó. Sí, inconscientemente así fue, o yo no sé si porque mi mamá siempre ha sido muy así y estaba conmigo y como que siempre tratando de que en el cuarto no fuera un ambiente así de, ay, de drama. lástima. Ajá. O sea, finalmente tú estabas muy en paz con esto que estabas viviendo. Claro Y que los de lloré alrededor, mucho, ¿cómo o sea, estaban también? sí, siempre hubo tristeza, porque no te puedo negar la tristeza y llorar y sigo llorando y seguramente seguiré llorando, pero no es una depresión, no es una tristeza profunda, o sea, es más bien un llorar por emoción, porque lo sientes, lloras y ya. Al rato me río con alguien y vuelvo a llorar y así, pero no es un drama, un victimismo, un pesar, que es donde de verdad te lleva a un mal lugar. Y yo creo que eso Claro. es el sufrimiento, o sea, al final el sufrimiento no tiene nada que ver con lo que te pasa o lo que te deja de pasar. Yo creo que una persona sufre cuando se clava en en esas ideas que se hacen en la mente, ¿no? De que, ay, es que nunca voy a poder cambiar. Entonces, ahí me quedo en eso y claro que me pongo triste, me pongo a llorar. En cambio, si digo, a ver, ¿qué tan mal fue mi día hoy? O sea, ¿qué tan mal es lo que está pasando? No está tan malo, entonces lo puedo sobrellevar. Pero sí creo que el sufrimiento y el dolor son cosas diferentes y creo que he tratado de alguna manera evitar el sufrimiento y sentir el dolor. Afrontándolo. Claro. Afrontándolo y haciendo algo por ti. Sí, al Esa final la idea. creo que es la única forma atravesándolo, porque no te puedes saltar ese proceso. Claro. ¿Tu familia cómo lo vivía? Ah, perdón, sí tú. Pues, sí, al final cada quien vivió una historia diferente y en el libro de hecho les pedí que me ayudaran a escribir cada quien como lo había vivido porque yo nunca les pregunté, o sea, hasta que escribí el libro y Sofía me dijo, ay, es que yo me acuerdo que esos días me dijiste, Sofía, tu hija. Sofía, mi hija, me decía, es que ese día me recogieron mis abuelitos y mi abuelita estaba llorando y me dijeron, aquí de que habías tenido un accidente y yo te hacía cartitas todos los días y no me dejaron entrar al hospital, sí. Entonces yo así de, ay, yo no sabía esa historia. Entonces como que les pedí que me escribieran sus versiones en el libro de cómo lo habían vivido y puse fue bien diferente. Diego tenía 7 años, o sea, estaba súper chiquito y como que nunca entendió nada hasta que ya estaba yo en la casa, fuera de peligro, ya todos estábamos como que en un mood de que, bueno, no fuera de peligro, pero, bueno, sí, más bien fuera de peligro, aunque él veía, en ese momento dijo, mi mamá está muy mal, entonces le cayó el 20 como mucho tiempo después, y en la escuela me decían, es que no sé qué, yo decía, yo no sé por qué lo está tomando tan mal, como que yo pensaba que había sido el sufrimiento el momento que estaba dormida en el hospital, pero yo creo Como que es tú lo como que viviste, a lo mejor, ¿no? En ese sí, o momento. como lo vivió Mario, mi esposo, o mis Claro. papás, pero no, al final cada quien tiene su ritmo. Su proceso. Sí, Claro. entonces eso fue impactante, que cada quien lo vivió desde otro lugar, pero al final creo que nos unió este, esto bueno, no creo, estoy segura, porque cuando llego a la casa, pues claro que ya no podía dormir en mi cuarto porque pues estaba en el segundo piso, entonces arreglamos el cuarto que está aquí, que era una sala de tele sí, una sala de tele, la pusimos como, bajamos la cama, pusieron mi cama de hospital, un sillón, la tele, y se volvió nuestra casa, o sea, y los cuatro, porque pues los niños estaban chiquitos para estar arriba, solos, entonces pues ya se bajan todos, entonces eran los perros, los niños, todos de vivir en la casa, todos en el cuartito, pero al final, Acompañándote, obviamente. y claro, y al final estuvo padre que o sea, me veían hacer terapia y estaban ahí todo el día. Entonces, creo que fue un momento padre como volver a hacer colecho en la familia. Oye, Coco, a ver, me quiero regresar un poquitito. Tú cuando sales del hospital, ¿con qué pronóstico sales? O sea, ¿qué es lo que le dicen a tu esposo? A ver, este es el diagnóstico de Es que el diagnóstico médico no tiene nada que ver con que vas a caminar o no vas a Claro, caminar. eso O sea, es te lo que dicen, quiero es una lesión que medular. vayamos a ese fondo. Es una lesión medular digo, si tú le preguntas al doctor que es una lesión, que te metes de internet, una lesión medular, pues claro que es eso, o sea, pero pues como que nadie preguntó, ni el doctor le dijo a Mario, ni yo pregunté, como que pues, es como, pues no sé cómo con qué compararlo, pero no me pareció ni necesario
no me quería tampoco predisponer a que lo que dijera el doctor, ¿no? O sea, yo ya sabía que era. Ujú. Y pues sí, a Mario tampoco le dijeron Y nada. tuviste ese accidente. O sea, ok, no caminar, pero de ahí hubo otras cosas, no sé, por ejemplo, hace ratito comentaste, me corté la pierna. ¿Cómo Sí. fue ese proceso también? Bueno, a lo mejor a tu respuesta es el diagnóstico es cuadriplegia, o sea, Ujú. pero no es, pero la cuadriplegia es cuando te dejan de funcionar las cuatro extremidades, o sea, al final, por ser una lesión en el cuello, es cuadriplegia, aunque yo recupere mis manos, sigue siendo cuadriplegia por ser, o sea, es difícil, sigue siendo Digamos que porque la esa lesión está lesión ahí, pero recuperándote, es digamos, permanente. sí, claro. O sea, esa es la que siempre vas a tener esa lesión y tú Sí. te vas a ir O sea, ahorita recuperando. ves mis radiografías y sigue siendo lo mismo y he recuperado movimiento, pero la lesión sigue estando ahí y no se quita. Ujú. Sí, es muerte neuronal y pues al final las neuronas no se pueden no pueden. Y hay tratamientos de célula madre para que regeneren las neuronas, pero pues no. El Oye, tejido Coco, pero nervioso no bueno, se tú regenera. dices que tú ya sabías perfecto ese diagnóstico, sabías lo que significaba. ¿No tenías miedo por dentro? Decir, ¿ahorita qué va a pasar llegando a mi Ah, casa? no, claro, yo estaba Ajá, aterrorizada, ¿qué va o a sea, pasar llegando? O sea, salir de aterrorizada acá. porque yo me daba miedo eso, o sea, yo en el hospital, digo, claro que estaba triste y estaba entendiendo lo que estaba pasando, pues impactada también, pero tranquila porque estaba acompañada, porque te estaban haciendo todo, porque me pasaban del sillón, estaba siempre con él y decía, bueno, ahorita que llegue a mi casa, que voy a estar todo el día yo sola en la cama, como que me daba terror, decía que, o sea, todo el día en el cuarto, o sea, como que, ¿qué va a pasar? Sí, no sabes qué ibas a hacer. Y mi esposo ya le urgía irse a la casa y decía, no, yo no quiero ir. Pero bueno, al final llegamos y ya estaba todo acomodado. Y pues sí, al principio fue difícil, pero pues tenía una enfermera todo el tiempo. Y pues con las terapias se te pasa y muchas visitas. Y al final, te digo, el día a día nunca es tan malo. Nunca. Bajo las circunstancias en la que estés y el problema que estés atravesando, nunca es tan malo como el futurear o el agarrarte del pasado. Ahí es donde empieza la tragedia, ¿no? Claro. Entonces, estando yo en esa situación, pues súper vulnerable, y claro que es horrible y es difícil, y lloré y sigo llorando, y hay cosas que, pues sí, no puedes ni explicar con palabras, pero al mismo tiempo es importante ver que el momento y el ahora nunca es tan malo. ¿Te Claro. arrepientes de haber sido triatlonista en algún momento? No, nada. O sea, hoy estoy peleada por completo. No peleada. Pero ya no veo triatlón, ya no sigo. Al contrario, hasta me alejé y hubo como hasta cierto rechazo por mi salud mental, porque es la verdad que sí veía el mundial y todo. Y decía, ay, no. Entonces dije, no, ya. Saqué todo de mi vida y he generado un poco de rechazo a eso, pero en realidad es que nunca me encantó el triatlón. Me encantaba lo que era yo en mi triatlón, el deporte, o sea, yo no era bueno, sí veía mundiales y así, pero no era una apasionada de saber quién era quién y tener todos los de quién va ganando, y no era muy apasionada, entonces lo dejé y y pues ya, ahorita he vuelto a verlo con un poquito más de amor, no me arrepiento para nada porque sé que ahora soy lo que soy por lo que hice en el triatlón y aprendí muchísimas cosas y la disciplina que tengo se la debo al triatlón y bueno, vaya, sigue siendo uno de mis amores, pero sí, ya lo veo un poco con recelo. Sí, claro. Oye, Coco, y en esos días que dices que también lloras y todo, me imagino que tú te agarras de algo, o sea, te tienes que sostener, todos tenemos una red de contención. ¿Quién es para ti o quiénes fueron y siguen siendo tu red de contención? ¿De qué te agarras en esos momentos para no irte al pasado y vivir el presente que estás? ¿De quién me agarro? Es digo, a lo mejor mi apoyo más fuerte es Mario, mis hijos, mis papás, mi hermana, pues digo, la verdad es que contención tengo mucha, pero yo creo que más bien cuando estás en esos momentos de dificultades más hacia adentro que hacia alguien más, sí, creo que tienes más que agarrarte de lo que hay adentro y de lo que crees. ¿Tú en qué crees, Coco? Pues yo creo en todo. Sí, yo creo en todo. Pues es que es muy compleja la pregunta.
muy... Sí, tiene sí, que ser un muy- poco más específica, no puede ser tan... digamos, alguna fe espiritual, algo espiritual. Sí, o sea, sí, creo que el accidente en sí trajo un efecto espiritual en mí, o sea, antes del accidente, pues siendo bióloga y en la escuela de ciencias, todo es así como que, ay, sí, y lo que no sabe nadie es porque Dios así lo quiso, y es hasta burla, y llegó un punto donde yo estaba muy peleada con la iglesia, o sea, de que ya, Antes del accidente. sí, antes del accidente, no peleada, bueno, sí peleada, o sea, al final ya estaba como fue muy creyente y luego estuve en los legionarios y luego como que me peleé con todo y regresé después del accidente, volví no sé si fue en el accidente, sí, pero todo el proceso me regresó a entenderlo desde otra perspectiva por completo y pues sí, me enamoré. Nuevamente. Sí. De la Y fe. un poco más, sí. Tienes una paz, ahora estás en paz, digamos. Sí, ¿No buscas respuestas? no, Estás en paz. sí. Basta. Ay, Cojo, qué historia, la verdad. Yo sigo como muy impactada de estos días que dices, hay que salir adelante, tú puedes, pero de verdad que es complicado, o sea, como tú es tu día al día a día, ¿no? O sea, vivir es un día a la vez lo que tú haces, bueno, lo que todos hacemos en general, pero qué complicado el pensar, todo va a salir bien, positivo, siempre es positiva, o no has tenido días oscuros, días grises en los que Sí, quieres mentar muchísimo. madres, de que quieres decir, qué poca madre que me pasó esto a mí. Muchísimo, pero yo no me considero una persona positiva, me considero una persona agradecida. Creo que ser positiva a veces puede ser no pasa nada, vamos bien, sí puedes, y echarme porras, y hasta me molesta, bueno, no me molesta, pero no soy una persona que las porras o los elogios sean así como que algo que diga y me motiva. O sea, creo que es mucho más adentro y creo que es más bien hay que ser agradecido. Y cuando de verdad le estoy pasando mal o empiezo momentos, digo, a ver, espérate. A ver, acuérdate dónde estás, ve lo que tienes. Hay gente que está en tu misma situación, pero no tiene a alguien que lo ayude, pero no tiene un esposo ¿no? O sea, empiezas a ver todo lo que sí hay y Claro. como que te baja el nivel de drama mucho. Claro. Entonces, la verdad es que sí, a mí tengo la conferencia que decía, ay, ¿cómo se va a llamar mi conferencia? Y al final le terminé llamando la gratitud, o sea, es una de las conferencias que hoy tengo 3, pero una es la gratitud porque a mí me pareció que ha sido lo que me ha mantenido A a ti te ha flote. salvado la gratitud. Sí, Y hablas yo creo que a mucho de eso, de cualquiera, agradecimiento. sí, la verdad es que yo creo que a cualquiera, creo que es una herramienta que, pues sí, creo que te puede salvar en cualquier circunstancia en la que estés. ¿Cómo estás hoy? Hoy al día de hoy, ¿cómo estás? Físicamente, Físicamente, emocionalmente, muy tranquila, muy psicológicamente. tranquila y físicamente pues ahí voy, la verdad es que sí he mejorado bastante, ahorita ya puedo andar en andadera, ya doy unos pasos, o sea, no me considero que ya camino porque no es como que agarre mi andadera y me vaya los kilómetros, no, o sea, pero ya puedo ir de aquí a allá y de allá a acá y pues ya estoy empezando a recuperar algo de movilidad, entonces pues estoy muy bien, estoy muy tranquila y entendí que pues que todo tiene su ritmo y que yo no puedo ni acelerarlo ni frenarlo. O sea, tengo que entender que si van a suceder las cosas, van a pasar. Yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para que mejore, tengo que hacer terapia, tengo que mantenerme, pues sí, delgada, porque tampoco puedo estar, que me carguen y no, porque cuando pasó el accidente, claro que yo comía antes de, pues muchísimo, después dije, no puedo seguir comiendo igual, o sea, La de deporte que hacías. exacto, obviamente. sí, no, Y cada aparte, 3 pero horas. ahorita estás delgadísima y te lo decíamos, estás Gracias. espectacular, Gracias. tres cuerpos. Pero sí, cada 3 horas, entonces sí dije, no, o sea, como que tengo que comer bien, tengo que hacer terapia, tengo que tener como que la tierra fértil para que pueda germinar la semilla, porque eso creo que son los milagros. Los milagros ocurren todos los días, pero nosotros esperamos que sea un milagro que me pare ahorita de esta silla y que me vaya a correr y andar en bici. Y pues los milagros a veces no son ni siquiera así, ni siquiera son físicos. Igual y el milagro es un cambio de percepción. A lo mejor mi milagro va a ser poder caminar, a lo mejor el milagro de alguien más es decir, ok, no voy a caminar, pero veo lo hermoso que es la vida en una silla de ruedas, ¿no? O sea, creo que el milagro no solamente tiene que ver con lo que ocurra y
y ya no sé qué más. Oye, Huesco, y otra pregunta, por ejemplo, aquí estamos viendo, es una de tus herramientas para la rehabilitación. Sí, así camino y luego agarro la andadera, ya nos salimos un poquito más y pues ahí voy, la verdad. Tienes es montado que, todo. Sí. Oye, Coco, háblanos un poquito de tu libro. A ver, cuéntanos, ese es un bebé que estás... Sí, ya, ¿verdad? ¿Ya salió o está ya a va a punto. salir? ¿A punto Pues de ya lo salir? terminé, ya estamos a punto de imprimirlo y empezar a hacer pues ya voy a empezar a promoverlo a algunas ¿Y qué presentaciones. te dio por escribir el libro? O sea, ¿cómo fue? Pues fue raro porque yo estudié biología, pero cuando estaba a punto de escribirme a biología, me quería meter a filosofía y letras porque siempre me encantó leer y me gustaba escribir. O sea, la idea de escribir, pero sin nunca escribir nada serio, cuentos y así. Y me terminé estudiando biología, lo dejé ir. Y luego pasó el accidente y una amiga me dijo, yo quiero escribir un libro de tu historia. Y le dije, claro, no sé qué. Empezó, ya nunca lo hizo por algo. Y varias personas me decían, deberías de escribir tu libro. Un amigo que tuvo un accidente que quedó con cuadriplegia escribió su libro. Y dije, ay, pues creo que sí sería buena idea, sería buena terapia. Y al final creo que es algo que compartir pues creo que puede ser algo sanador para alguien más, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiempo tardaste escribiendo el libro? Como, no sé, como 7 meses. Y luego llegó una amiga, luego llegó una chava que me dijo, yo te quiero ayudar con las conferencias, no sé qué, pero tú tienes que escribir el libro, vamos a hacer el libro, no sé qué. Ella ya había escrito un libro, me puso todo para que escribiera el libro. O sea, me dijo, es acá, y lo vas a hacer aquí, y lo vas a hacer así, y lo vas a hacer, y yo te lo llevo a imprimir a tal. O sea, como que ella me ha ayudado, me ha guiado todo, y yo nada más escribí. Digamos que también en el libro fue una especie de catarsis en lo que tú Sí, sacaste por completo. todo. Y ahí recordaste cosas. Poco, Yo creo que sí, la verdad es que ya mis recuerdos ya son casi los que te he contado porque, sí, no, de ese día nada y del hospital pues siguen siendo como los flash. Digo, ya hay recuerdos de los últimos días porque al final estuve 1 mes y medio en el hospital, pero ya los últimos días los recuerdo bien, pero sí. Oye, otra pregunta, por ejemplo, tú ahorita ya nos contaste del libro y todo eso. Cuéntame cómo es que llegaste a dar conferencias. ¿Cómo fue esa...? Ay, pues igual las conferencias llegaron porque un amigo que estaba entrenando un equipo de primera división en Tlaxcala, bueno, primero o segundo, ni me acuerdo. Pero sí, me dijo, estos chavos necesitan que les eches la mano, que los ayudes. Entonces empecé a platicar con ellos, luego me invitaron, o sea, empecé como con muchos grupos deportivos, ¿no? Y me invitaron de los Aztecas, y así después me invitaron a gente nueva, y después me invitaron así como más empresas, y así es como se ha ido dando. ¿Tu primera La primera conferencia cómo fue? fue la de los con los de fútbol, los del equipo de fútbol. Entonces, ¿Y Coco, siempre has hablado así tan fluido? Por siendo bióloga, luego deportista, ¿se sí, te daba pues, el hablar de por sí? no. ¿O en tu primera conferencia cómo estabas No, nerviosa? la verdad es que pues no me puse muy nerviosa y me ponía más nerviosa en el triatlón. ¿Fluías? ¿En el triatlón? Pues es que, sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que una conferencia que vas a hablar de, no sé, a lo mejor mi tesis, que sí era un tema así como muy específico, te pones más nerviosa las preguntas que te puedan hacer, pero pues como mi conferencia es mi vida y mi historia, como que es más Ya lo fácil. traes. ¿no? Sí, ya lo traes y lo que quería, Exacto. a lo mejor quieres compartirlo a los demás que le ayude. Aparte me ¿no? gusta porque cada podcast, cada conferencia, todo es diferente porque pues tú me preguntas algo diferente que me preguntan en otro lugar, ¿no? Entonces también se vuelve algo padre y muy terapéutico. Al final creo que las conferencias, el libro y los podcasts han sido lo que me han como aclarado la mente porque terapia la verdad he tenido muy poca. Entonces creo que esto ha sido mi terapia y pues he compartido. Es tu sanación, digamos. Oye, ¿cómo es ser mamá ahorita? Ay, bien padre. ¿Sí? ¿Lo disfrutas Sí, ahorita? La verdad es que sí fue difícil la transición porque sí era una mamá muy activa, o sea, pues era de vamos a nadar, vamos a correr, y los veía en el celular, no, ahorita mi hijo ve el celular todo el día y yo lo abrazo y digo, vamos a ver el celular. O sea, antes yo le daba la opción de hacer otras cosas y ahorita la verdad es que pues juega a Nintendo y yo lo veo y lo disfruto y mi hija también encontramos otra manera de relacionarnos porque pues, siempre fue todo yo te llevo, yo te traigo, yo te subo, yo te hago. Sí, tratarlos de no tener pegados. Y de repente dejar de ser el mamá, que todo el tiempo es mamá, y de repente papá, y yo pero al mismo tiempo digo, ay, qué rico. Sí, No, la verdad es que sí siento feo. Disfrutando la sí. maternidad Desde otro lugar. Desde claro. otro lugar. Sí. Y también rico. O sea, Sí, también lo estás aprovechando. Sí, también al final trato de yo
ayudar en lo que puedo y de la manera que puedo. O sea, hay cosas que no voy a hacer, pero también puedo ser más paciente, puedo ser más amorosa, porque yo no estoy de arriba para abajo como antes, ¿no? Que a lo mejor no tienes ni tiempo y estás, no, te ponte el zapato. Ahorita vas a decir, que corres y no disfrutas, la verdad, la vida se te va en un vas segundo. corriendo por la vida Sí, y a veces fue algo que yo noté después del accidente, que estaba presente, pero no estaba presente, porque estaba mi hijo jugando y yo arreglando los cajones. ¡Ay, qué bonito! Pero estás limpiando y dices, a ver, Ay, sí, así es. es que así somos. Y yo, y me doy cuenta que de repente también, pues lo vuelvo a hacer, pero cuando no podía hacer absolutamente nada más que verlos, estaba completamente presente y ahí fue cuando dije, no estaba presente como yo creía. Y seguramente ahorita ya, con algún movimiento que recupere, seguramente ya he dejado, pero sí es importante estar presente y por completo, no haciendo 1,000,000 de cosas más. Ay, Qué Coco. padre disfrutar esas etapas, ¿no? A ti, nada, eso fue de arriba para abajo y ahorita Claro. compartir con ellos. Sí. Oye, Sí, ha Coco, sido diferente. para ir pero como finalizando un poquito, ¿tú qué le dirías a esas personas, a nuestros amigos que nos ven, que están pasando por situaciones, a lo mejor no de un accidente, pero situaciones muy adversas, que no encuentran una salida? ¿Qué les dirías tú en tu posición? Sí, yo creo que todos los dolores son válidos. A veces la gente piensa que, uy, sí, como mi situación es súper fuerte, tiene que ser muy doloroso y a lo mejor lo de alguien más es como, ay, no es tan doloroso. Y no, yo creo que el dolor de cada quien, sea grande la circunstancia o sea chica, no tiene nada que ver. Y creo que es lo que ya había dicho hace rato, ¿no? 2 cosas. Una es ser agradecido. Creo que es la mejor herramienta que me pudo funcionar y la comparto 1,000,000 de veces y la voy a seguir compartiendo porque me sigue sacando de los malos ratos, ¿no? Esa es una, y otra es también, pues, liberar un poquito la mente del problema, vivir el ahora, el presente, un día a la vez, y dejar de aferrarte al futuro, al futuro y al pasado que pues ni siquiera existe. Dicen que el tiempo es como un río, ¿no? Y que te aferras a las orillas y quieres controlarlo todo y quieres que las cosas no cambien y quieres que... Y te das cuenta que pues ahí es donde está el sufrimiento. Cuando dejas que fluya, cuando dejas que pues vivir las cosas un día a la vez y siempre siendo agradecido, creo que tienes mucha ventaja en sea cual sea tu problema. Ay, gracias, Coco. Gracias. Muchas gracias por invitarnos a tu casa, ver tus trofeos, amiga. No sé si quieres agregar algo más. Admirable, te admiro cada vez más con toda esta historia, Dana. Gracias por compartirlo un poco con nosotros y para todos los que nos están viendo, un poquito de esta historia les va a ayudar, les va a resonar y sobre todo esto es un podcast, como les decíamos, es entre amigos, entre amigas, porque cada historia es diferente y sobre todo aquí es que a ti te puede ayudar lo que nosotros les presentamos y son historias muy reales de gente como tú y como yo. Muchas gracias, amiga Lore. Gracias, Coco, por estar aquí con nosotros. Gracias, Lili. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Ahí escríbanos en nuestros comentarios, por favor. Y sigan a Coco, por favor, Estoy en como redes. Coco López. ¿Cómo estás, Mendieta. Coco? Lo ponemos ahí en Insta. Insta para que las vayan siguiendo y esperamos su libro. También va a estar muy interesante. Nos avisas, lo Coco, Les aviso dónde se va a sean. publicar, cuándo y todo. Las presentaciones para ir, del por libro. favor, porque queremos estar ahí. No olviden dar los comentarios, seguirnos en Instagram y Facebook. Por favor, TikTok también, ya vamos a estar en TikTok, nuestra segunda temporada. Gracias. Les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Coco, una vez más por estar aquí en este programa y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Por favor, no se lo pierdan porque esta historia, estoy segura que te va a ayudar a todos en algún momento de sus vidas. Gracias y nos vemos pronto. Entre amigas, charlas que mueven almas.